mejor cuál es el resultado. Entonces, con las personas que tenemos en la llamada, les voy a pedir a cada uno de ustedes que se presenten, que nos cuenten de qué organización vienen y en qué partes o qué rondas de negociaciones o tal vez desde la distancia cómo han estado siguiendo este proceso. Así que vamos de abajo para arriba. Así que empecemos con el sur, con Gabriela Liguri. Gabriela, ¿te puedes presentar, por favor? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Liguri, yo vivo en Argentina, trabajo en la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, una organización de la sociedad civil que hace más de 40 años trabaja en la promoción de derechos de la población migrante y refugiada en Argentina y en la región. Hemos estado desde la institución vinculadas a este proceso desde sus inicios, junto con Berenice en el impulso de constituir una organización de instituciones vinculadas al tema migratorio en la región, que luego llegó a conformar el bloque latinoamericano, el armado también de la reunión que se hizo en Quito. Entonces, participamos en todas las negociaciones de una u otra manera, en todas las sesiones de una u otra manera, a través de nuestros representantes en el bloque latinoamericano y también en algunas ocasiones presencialmente con miembros de CAREF en algunas de las cosas. A su vez, a través de una red que hace muchísimos años tenemos de una manera así informal y casi efectiva a esta altura, con el CELS y con otras organizaciones del Cono Sur, también impulsamos una serie de documentos, entre ellos el más importante, creo yo, en los inicios de las sesiones de negociación, vinculados a uno de los aspectos claves que para América del Sur creemos que son importantes, hoy, luego de la versión final en lo que hace a este documento. Y que hemos estado participando en múltiples maneras. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y ahora le voy a pedir a Camila Maya, que has participado en unas llamadas anteriores, que por favor se presente. Hola a todos y todas. Soy Camila Maya, trabajo también para una organización argentina, el CELS, que acaba de mencionar Gabriela. Yo soy en realidad brasilera, viví en Argentina como migrante por 4 años y ahora resido nuevamente en Brasil y desde acá trabajo para el CELS, que es un organismo de derechos humanos argentino creado en el 79, que tiene una agenda amplia, se forma en el contexto de la dictadura militar y va expandiendo su agenda de acuerdo a los problemas de derechos humanos de los distintos periodos históricos en Argentina. Y el CELS trabaja con los temas de migración más o menos desde los años 90, dentro de lo que es su agenda de derechos económicos y sociales. Entonces se empieza a identificar ahí patrones dentro de sectores excluidos de la sociedad, de las villas, problemas que tienen que ver con la migración, con la irregularidad migratoria y entonces con ese diagnóstico que viene mucho de las clínicas jurídicas y de la atención directa a las personas migrantes, empieza a trabajar con los movimientos argentinos y otras organizaciones de derechos de los migrantes hacia una reforma legislativa que culmina en la nueva Ley de Migración Argentina del 2004. Y desde ese momento el CELS empieza a expandir su trabajo internacional y empieza a darse cuenta de que si ese paradigma nuevo de la política migratoria en Argentina no se expande hacia otros países de la región, había un riesgo muy grande de retrocesos allá en Argentina. Entonces es así que empezamos a trabajar desde el equipo internacional del CELS, que conformo yo, en la promoción de legislaciones en otros países como Chile y Brasil. Y luego, ahora con el proceso del pacto,
nuestro objetivo y trabajando y participando en las varias rondas de negociación, yo con mi colega Raiza Cetra, defendimos algunos aspectos de esas políticas que vienen de lo nacional para que se transformaran en puntos mínimos, digamos, de un acuerdo global sobre el tema. Entonces, esa fue la lógica de nuestra participación, una lógica que tenía que ver con llevar una visión de Latinoamérica, pero en particular del Cono Sur, a esos espacios globales. Muchas gracias, Camila. Y entonces así, continuando nuestro viaje del sur hacia el norte, continuamos con Claudia Interiano, de la Fundación para la Justicia. Claudia, ¿puedes por favor presentarte brevemente? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos? Bueno, un gran gusto. Gracias por el espacio. Yo soy Claudia Interiano de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. La fundación tiene su sede en México, en Ciudad de México, pero digamos, yo siempre digo que tiene a las brazos en Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces yo represento en El Salvador a la fundación. Sin embargo, en el bloque, pues también estoy representando a toda la oficina. Nosotros trabajamos el tema directamente de acceso a la justicia. Bye. Hola. Somos representantes, ¿me escuchan? Sí, Claudia, adelante. Somos representantes en casos de masacres de personas migrantes en el tránsito hacia los Estados Unidos, tales como 72 migrantes y fosas clandestinas y la masacre de Cadereyta. Y en los países que estamos apoyando como fundación, trabajamos directamente con comités de familiares de migrantes fallecidos y desaparecidos en ese tránsito hacia los Estados Unidos, con el objeto de asesorarles jurídicamente y a nivel de incidir políticamente también con los gobiernos en temas de acceso a la justicia para familias de personas desaparecidas y fallecidas. Algo que debo decir también es un reto en cada uno de nuestros países, el por sí mismo hablar de desapariciones. Y pues eso ha sido lo que hemos venido trabajando desde el año 2011, cuando se crea la fundación. Pero tenemos, digamos, como un background también en el que venimos trabajando con el equipo de antropólogos argentinos en el tema de identificación de restos en fosas clandestinas. Entonces también estamos promulgando mucho esto de la identificación digna, de la notificación digna a familias que tienen algún pariente que haya sido asesinado en este tránsito. Entonces, mucho gusto y pues estamos acá en la conversación. Muchas gracias, Claudia. Continuemos con María Canchola del INEDIM en México. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es María Canchola. Yo soy coordinadora de vinculación e incidencia en el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, INEDIM, que es una organización de la sociedad civil que está basada en la Ciudad de México y que tiene entre uno de sus ejes temáticos el de la movilidad laboral. Justamente fue ese tema el que nos llevó a trabajar concretamente en el Pacto Global. Estábamos muy enfocados en ese tema en concreto, enfocadas, y estuvimos participando prácticamente en todas las rondas de negociaciones, excepto en la de marzo. Bueno, pues ya más adelante les contaré desde la perspectiva laboral cuáles son nuestros balances y perspectivas. Gracias. Ahora quisiera darle la palabra a Berenice Valdés de Limumi para que por favor se presente brevemente. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, desde IMUMI hemos estado participando en el tema de género alrededor del pacto y también, pues como saben, con INEDIM desde la delegación mexicana.
pero también hemos sido punto focal junto con otras colegas del bloque latinoamericano en todo este proceso. Bueno, muchas gracias a todas. Vamos entonces ahora a continuar con la agenda. Para el primer punto que yo quería proponerles es si brevemente en 2, 3 oraciones quieren compartir su balance general en torno al texto. Y ahí pueden hablar en el orden que quieran hacerlo. ¿Alguien que se anime? Bueno, mientras lo piensan, yo me voy a animar, y yo lo que quería compartir con ustedes es que sin duda todo, por supuesto, reconociendo el momento político y el contexto político mundial difícil, el Pacto Mundial creo tuvo, por lo menos en sus primeros borradores, elementos que parecían muy positivos, que creo que nos llevaron a varias de las organizaciones presentes a estar un poco más optimistas en términos de que era posible que esos elementos se mantuvieran en las diferentes borradores del texto, y creo en esa medida que el texto final nos deja un poco la sensación de que en algunos aspectos el Pacto Mundial sobre Migración se quedó corto. Se quedó corto en términos de reconocer debidamente algunos estándares internacionales y en algunos aspectos de no haber logrado avanzar en ningún punto o haberse quedado corto incluso de la Declaración de Nueva York. Entonces yo creo que en ese sentido, por lo menos para Alianza Américas, es un balance, como un constatar la realidad y el contexto político en el que nos encontramos, y también analizar, por lo tanto, qué prospectos de trabajo nos deja el texto final, tal cual como lo quedó. No sé si hay alguna de ustedes que quiera compartir su visión sobre el texto. Sí, yo, Elena, muchas gracias. Coincidimos desde el INEDIM plenamente con lo que has dicho. Lo conversamos además en Nueva York. Tenemos una sensación de que particularmente el último borrador, que finalmente es lo que se va a adoptar, tuvo retrocesos importantes en comparación con los primeros borradores que habíamos visto. Sin embargo, a lo mejor decir que hemos compartido con algunas y algunos de las colegas que están por acá cómo habían sido las negociaciones durante todas las rondas, y probablemente con esas posiciones tan polarizadas era claro que no iba a resultar nada tan progresivo, a pesar de que había estados que estaban empujando un pacto con una perspectiva y visión de derechos humanos, y donde sociedad civil estuvimos empujando de manera importante, ¿no? Sin embargo, sí creo que es una herramienta que servirá para ciertos temas en algunos países, en algunas regiones, no para todo mundo. Creo que ahí dependerá mucho tanto del trabajo que sociedad civil como los propios gobiernos hagan, en el sentido de definir para qué cosas el pacto sí pueden ser útiles, porque sería una herramienta que sería progresiva, y en aquellas cosas donde desafortunadamente, porque para algunos países así es un retroceso, pues el pacto entonces no será de utilidad, ¿no? Pero creo que puede ser una herramienta con la que se puede jugar en algunos temas. Y a lo mejor, solo para no cerrar con esa visión negativa, decir que desde mi punto de vista se trata de un proceso así, no sé, si pienso por ejemplo en temas de género, de pueblos indígenas, en estos escenarios internacionales normalmente son procesos que llevan 30, 40 años, ¿no? Finalmente por fin logramos que el tema estuviera en Naciones Unidas. Entonces probablemente habrá, esperemos en el futuro, tiempo para revisar nuevamente en unos años, discutir nuevamente, presentar nuevas perspectivas y ojalá avanzar positivamente. Gracias. Hola, Elena. Sí, adelante, Bere. Gracias. Nada más compartirles desde desde la participación y un poco de reflexión que hemos tenido en IMUMI y con colegas del bloque latinoamericano, lo que significó todo este pacto global desde la declaración, pues era elevar el tema de migración a Naciones Unidas. Sin embargo, pues por el contexto que ha habido tan anti-inmigrantes, xenófobo de varios gobiernos, empezando por Estados Unidos que se salió, pero de muchos otros,
pues no esperábamos que fuera lo que hubiéramos querido idealmente, un documento bajo los estándares de Naciones Unidas, sino desde el principio fue un poco como, pues sabemos que tenemos que hacer contención, que no queremos que haya regresión, que es uno de los puntos que se posicionaron sobre el bloque, desde el bloque y otras organizaciones, que no haya regresión, que haya progresividad, ¿no? Sí nos quedamos muy a disgusto con varios temas que no pudimos poner, que son muy relevantes para la protección de las personas migrantes, como el principio de no devolución, ¿no? Sí teníamos expectativas sobre que en este contexto específico, por lo menos, hubiera no detención de niñez, ¿no? Con todo lo que estamos viendo en las realidades México-Estados Unidos. Sí pensábamos que iba a haber más concreción en algunos puntos de acceso a la justicia, por ejemplo, que se desdibujaron. El tema de regular estancia también quedó muy, muy desdibujado o muy enfocado al tema laboral y no se tomaron los otros motivos, se quedó muy ambiguo, ¿no? Las violencias que desplazan y los otros tipos de regularización que podría haber. No se planteó el tema de la reunificación como hubiéramos querido. Sí, en el objetivo de acceso a servicios hubo una lucha todo el tiempo sobre este pacto solo para migrantes regulares, es solamente para migrantes, queremos que salgan los migrantes irregulares, decían los países con posturas muy, muy duras. Y al final, pues sí creemos que el objetivo de acceso a servicios refleja esta lucha y sí es criminalizador en cierta medida a la población migrante. Entonces, esas fueron cuestiones que no teníamos planteadas, que nos dejan con un mal sabor de boca. Pero si hacemos un análisis desde cómo inició todo esto, el contexto, el ingreso de OIM a Naciones Unidas, pues al final sí, en cierta medida se cumple parte de un objetivo de contención y de que, porque pudo haber sido mucho peor, ¿no? Pudo haber totalmente estigmatizado a migrantes regulares, pudo no haberse puesto la detención como último recurso. Hay algunas cuestiones que se pueden defender y como ya lo decía María, sí creemos que tendremos que hacer una valoración política, no nada más a nivel global, sino en los diferentes espacios nacionales. En concreto en México, sí pensamos en empujar algunas acciones de implementación, también por el momento político de una nueva presidencia, y pues creemos que en diferentes países, estados puede ser ese análisis, en otros hay que empujar hacia la no regresión, como en Sudamérica, que seguramente ya lo plantearán las colegas, y pues eso, gracias. Elena. Sí, adelante. Bueno, siguiendo en la línea de todo aquello que han dicho hasta aquí, yo también observo que este es un documento que se queda a mitad de camino, digamos, ¿no? Que efectivamente podría haber sido peor, como dice Berenice, también podría haber sido mucho mejor, como decías vos, Elena. Lamentamos mucho que se hayan tomado estándares muy bajos en aspectos ligados a la detención o ligados al principio de no devolución, que el acceso a servicios básicos también haya requerido tanta discusión y que aún hoy perdure la diferenciación entre regulares e irregulares. Pero también es cierto que cuando uno mira todo el documento, encuentra algunos guiños, algunos puntos desde donde poder tomarse a la hora de discutir con el Estado, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor nos toca ahora descubrir, apropiarnos, entender cuáles son las cosas que nos sirven en las diferentes regiones, los diferentes temas, para impedir regresiones. O sea, yo creo que este es un documento que le queda incómodo a los países más regresivos y a las zonas más regresivas, como Europa y Estados Unidos, y que le puede llegar a quedar cómodo a los países de Sudamérica que están teniendo una intención de regresión que vamos viendo en diferentes aspectos. Entonces, bueno, nos queda muy incómodo a nosotros como sociedad civil
pero ahí vamos a tener que ver cómo ponemos este saco y lo hacemos funcionar, impulsándolo hacia los estándares que nos interesan. Gracias, Gaby. Camila o Claudia, ¿quieren agregar algo en esta parte? Sí, Elena, yo acá. Adelante. Bueno, pues para nosotros ha sido una experiencia bastante importante porque venimos además haciendo algunas observaciones al documento desde que se empezaron las negociaciones, en algunas también de las rondas también algunos de mis compañeras estuvieron participando, y también debo decir el Comité de Familiares de Migrantes de El Salvador, Honduras y Guate estuvieron también haciendo lo suyo, y creo que en el balance que podría ser de algunas líneas generales del documento, yo creo que hubieron, pues sí, también hay que decirlo que varias pérdidas, digámoslo así, pero al ver a los estados hablar de migración de manera pues tan contundente en algunos casos, ¿verdad? En las que definitivamente decían yo no apoyo la no detención, o bueno, todas esas negociaciones que se pudieron ver, creo que, y se pudieron conversar por parte de los estados, creo que en sí mismo es un avance, porque es una manera novedosa, digamos, y como lo vemos también desde Centroamérica, el, el, el que los estados estén viendo también para los lugares donde pues también somos países de origen, y donde para el caso particular de lo que nosotros trabajamos también, el tema de desapariciones, pues no, es un reto, como dije antes, no he visto el tema de desapariciones forzadas. Y para nosotros ha sido un gran avance, a pesar de que hicimos muchísimas observaciones en este tema, pero bueno, sabemos que ha sido una gran lucha también de las organizaciones de sociedad civil. El objetivo 8 en específico, que sí lo vemos como un gran avance, ¿verdad? Porque esto, de hecho, acá ya empezamos algún par de reuniones, de hecho, con gobierno, en el que estamos hablando de este objetivo y el tema de salvar vidas y establecer esfuerzos en el tema de personas desaparecidas, de identificaciones. Entonces, esto a nosotros nos sirve mucho, o al menos esperamos encontrar las herramientas precisas para poder incidir de una manera más contundente con nuestros gobiernos en favor de las familias que representamos. Y que se atiendan, por ejemplo, mecanismos que incluso ya hay mecanismos existentes para estos temas, que podrían ser retomados como buenas prácticas por los estados. Sí, definitivamente, si desmenuzamos cada uno de los objetivos, creo que sí hubieron varias pérdidas, pero creo que hay bastantes avances también. Y creo que no hay que perder de vista siempre que, bueno, en la legislación nacional en la que se ha ratificado tratados internacionales de protección a derechos humanos en sí, pues ahí habrá que jugar un papel de incidencia también siempre con los estados para no perder esos principios que quizás sí se perdieron en el pacto. Gracias, Claudia. Camila, ¿tú quieres agregar algo? ¿Y por qué no agregamos algo, si quieres, y pasamos de una vez al análisis de las secciones del texto? Como pueden ver en la agenda, el primer tema justamente está en el CELSI, es el tema de la migración regular, los migrantes regulares y irregulares, y los caminos hacia la regularidad y la regularización. Así que, Camila, te doy la palabra si te parece bien para las dos cosas. Dale, perfecto, gracias, Elena. Bueno, el comentario más general es que en nuestra visión el pacto termina siendo, como varias mencionaron anteriormente, un texto bastante ambiguo, ¿no? Entonces, si por un lado claramente hay avances o compromisos que tal vez en algún momento ni siquiera esperábamos posibles, como por ejemplo el acceso, lo que es el objetivo 15, de acceso a servicios independientemente del estatus migratorio,
¿no? Que todos los migrantes, independientemente del estatus, tienen acceso a todos los servicios básicos. Ahí hay un calificativo que habrá que ver cómo se interpreta. Y también un objetivo 7 muy fuerte, que es el de protección a los migrantes en situación de vulnerabilidad, con varias acciones interesantes que seguramente van a poder ser usadas por nuestras organizaciones y en varias regiones del mundo. Por otro lado, hay varios objetivos con una mirada muy de seguridad, ¿no? O sea, que reflejan claramente el paradigma actual, que era lo que se pretendía superar con este texto. Entonces, hay acciones en el pacto y hay objetivos en el pacto que se contradicen, y por eso es que lo que decimos es que la disputa de paradigma, ¿no? Que es la disputa más amplia, más general que damos desde la sociedad civil, o la promoción de cambios en la mirada general hacia la migración, va a seguir dándose en el proceso de interpretación y de implementación del pacto. No sé si ahora, o sea, eso es como la impresión general. Lo otro que creo que también vamos a hablar más en detalle más adelante, ¿no, Elena? Pero es, más allá del contenido del texto, todo lo referente a la estructura institucional para la implementación y seguimiento del pacto, y ahí nos preocupa en particular desde el CELS el rol que van a tener o que pueden tener los mecanismos de protección de derechos humanos, considerando que, como dijeron otras antes de mí, los estándares que se reflejan ahí muchas veces son más bajos o inferiores a los que tenemos ya en las interpretaciones de los órganos de protección. Entonces, el tema de que una organización como la OIM, por ejemplo, que no tiene un histórico de una mirada de protección de derechos, tenga un rol preponderante en la coordinación de todo lo que es la implementación del pacto, nos genera varias preguntas sobre cómo sucederá este rol en combinación con las atribuciones y mandatos que ya tienen los otros organismos y agencias de la ONU en temas de derechos humanos y vinculados a la migración. Estas dos cosas, digamos, la ambigüedad del texto y las preguntas todavía en abierto sobre el mecanismo de implementación, para nosotros tienen que leerse en el contexto político actual del mundo y del trabajo de protección de derechos humanos, que pasa por dos tendencias. Por un lado, un recrudecimiento claro del conservadurismo, ¿no? Que tiene una característica muy nacionalista, xenófoba, en distintas partes del mundo. Y eso se combina también con un debilitamiento de las instancias multilaterales y de protección de derechos humanos. Entonces, una noticia reciente en esa clave es el abandono por parte de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos. Eso para decir que, digamos, el proceso de implementación, o sea, de trabajo con este texto que vamos a tener que llevar adelante a partir de ahora, se va a dar en un contexto en el que las mismas instancias donde estamos acostumbrados a trabajar y a negociar temas y políticas, se están debilitando de una manera que reduce un poco los espacios que tiene la sociedad civil para hablar, para incidir. Incluso la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos también quiere decir que está moviendo sus relaciones internacionales o su manera de gestionar los conflictos a otros lados, no multilaterales, en donde no se nos invita ni siquiera, ¿no? Entonces ese es el nivel del desafío macro político para pensar ese texto. Paso entonces, Elena, ya a la agenda. Por favor. Que me tocaba, que es, a ver cómo lo pusiste.
irregulares e irregulares, pero no me acuerdo. Migrantes regulares e irregulares, regularización, Porque son dos dimensiones, ¿no? Una es Sí. cómo el pacto trata a esas dos categorías de migrantes, ya el principio de que trate eso como dos categorías que hay que darles entidad y no a los migrantes en general, ¿no? Es una cuestión. Y otro tema que desde el CELS hemos impulsado mucho, y entonces hemos tenido siempre esa mirada en varios de los objetivos, es a la regularización como una medida necesaria, imprescindible para la inclusión, ¿no? Y para evitar una serie de violaciones de derechos que ocurren en razón de la ausencia de un estatus regular o de documentos que te permitan ejercer las muchas dimensiones, digamos, de los muchos derechos y las dimensiones de la vida. Entonces, la cuestión de regulares e irregulares, no sé, Elena, dijiste que puedes proyectar el texto en español. Sí puedo, ya Okay. lo puedo compartir. Si voy diciendo los párrafos, ¿lo vas poniendo? Sí, yo voy bajando. Genial. El primer párrafo que creo que hay que destacar es el párrafo 4, todavía en la parte preambular, en el que se habla justamente de esa distinción. Entonces, ese párrafo dice, refugiados y migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales que tienen que ser respetadas, protegidas y fulfill, no sé, la estoy traduciendo en vivo, siempre. Sin embargo, migrantes y refugiados son grupos distintos, gobernados por estructuras legales separadas. Solo los refugiados tienen derecho a la protección definida por la Ley Internacional de Refugio. Este pacto global se refiere a migrantes y presenta un marco cooperativo para responder a la migración en todas sus dimensiones. Acá ya hay una distinción clara entre migrantes y refugiados que hace muy difícil que se pueda responder a los llamados flujos mixtos, ¿no? O a la idea de que una persona llega a la frontera y necesita tener acceso a alguna de las formas de regularización posibles, que pueden ser un refugio, puede ser una residencia, una visa, bajo distintos criterios, y que no hay como una distinción radical entre las dos cosas, sino que hay una continuidad y lo que hay que ver es cuál es la circunstancia específica de vida de esa persona. Y entonces esa separación radical que plantea el pacto sobre migrantes y refugiados, y el hecho de que en general a lo largo del texto no vuelve a hablar de refugio o no considera que un migrante es un migrante, sea él considerado refugiado a la hora de regularizarse o protegerse o no, es un problema para el tema de la regularización migratoria. En el párrafo 15, hay un principio que es el de la soberanía nacional, en donde de nuevo se plantean problemas para el tema de esas distinciones entre irregular e irregular y la posibilidad de un paradigma que defienda la regularización migratoria como forma de protección de derechos. Ese párrafo dice que el Pacto Global Mundial, como ponen acá en esta traducción, reafirma el derecho soberano de los estados a determinar su política migratoria nacional y su prerrogativa de gobernar la migración dentro de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional. Dentro de su jurisdicción soberana, los estados pueden distinguir entre el estatus migratorio regular y el irregular, incluso cuando determinan sus medidas legislativas y políticas para la implementación del Pacto Mundial, teniendo en cuenta las diferentes realidades nacionales, políticas, prioridades y requisitos de entrada, residencia y trabajo, de acuerdo con el derecho internacional. Entonces acá hay como
es muy curioso que justo en el principio de soberanía, que es donde los estados están un poco diciendo qué carácter tiene este texto, ¿no? O cuán obligatorio es y qué margen de discrecionalidad van a seguir teniendo en su implementación. Justo ahí se habla del estatus migratorio regular e irregular, en un claro intento de mantener esa distinción o la decisión de regularizar o no una persona, y además de eso, la decisión sobre qué hacer o cómo abordar a una persona que está en estatus irregular. Eso se mantiene como una atribución soberana de los estados. Entonces, eso dicho, en el resto del texto hay algunas acciones que sí señalan la posibilidad de regularización o de flexibilización de acceso a visas y residencias. Hay una acción sobre facilitar el cambio de estatus para evitar que una persona caiga en la irregularidad como consecuencia de la política estatal, ¿no? Y no porque ingresó de manera irregular, sino por falta de acceso a información sobre sus derechos o las posibilidades de acceso a otra residencia o a la extensión de una visa. Pero a la vez hay varias partes del texto que siguen muy enmarcadas por la lógica de seguridad. Entonces esa es la gran ambigüedad de la que hablaba en general antes. El pacto sí avanza en algunos temas sociales, ¿no? Entonces ese lenguaje de acceso a servicios más allá del estatus, o el lenguaje de protección a migrantes en situación de vulnerabilidad, que incluye incluso un lenguaje sobre que el Estado no debe amplificar vulnerabilidades mediante sus políticas, o que las políticas tienen que revisarse para que no generen mayor vulnerabilidad. Pero a la vez el pacto no avanza nada en el lenguaje de no criminalización, por ejemplo. Había en un momento, en uno de los borradores, había un texto que decía que debería considerarse la migración irregular a lo sumo como una infracción administrativa, pero nunca penal, y ese texto se fue en la última versión, se borró. La parte de detención tampoco es muy clara, o sea, por supuesto, se habla de alternativas, se habla de criterios de proporcionalidad y necesidad, pero no hay un señalamiento de que, como ya ha dicho, por ejemplo, el relator para migrantes de Naciones Unidas y otros mecanismos de derechos humanos, de que una detención solamente en función de un estatus migratorio o por el solo hecho de haber migrado una persona es en sí misma desproporcional e innecesaria, ¿no? Ese es el estándar de derechos humanos, y no es el estándar que queda en el pacto, que sigue siendo uno en donde la detención está claramente incluida como una opción de política migratoria, más allá de las cláusulas de restricción a eso. Entonces, creo que el desafío, por supuesto, que a la hora de aplicar el pacto, uno en la sociedad civil elige partes, ¿no? Y nosotros seguro vamos a trabajar con esa parte de acceso a servicios, con los objetivos, sí, ahí Elena me puso el 13 de detención. Entonces se ve en el mismo título del objetivo 13, ¿no? Usar la detención migratoria. O sea, ya de ahí como que es algo que nos provoca algo, ¿no? En la sociedad civil. Como que el uso de la atención ya está incluido como una posibilidad. Entonces, bueno, creo que el desafío ahí es, a ver, tenés, sí, la parte de acceso a servicios muy positiva, hay que usarla, lo vamos a hacer, ¿no? Totalmente, o sea, también es una disputa narrativa, ¿no? Tenemos que decir, los estados se comprometieron a ofrecer acceso a servicios a los migrantes más allá de su estatus migratorio, se comprometieron a proteger a todos los migrantes en situación de vulnerabilidad, y eso hay que ir usando a la hora de pelear políticas a nivel nacional, pero con el gran desafío de también tener muy en la cabeza los aspectos negativos del pacto,
que son los de criminalización, securitización de fronteras, y entender que si a un migrante irregular se lo puede detener o incluso detener incluso considerando esto un delito. O sea, el mismo texto que prevé que los migrantes pueden tener acceso a servicios más allá del estatus migratorio, no se pronuncia sobre la posibilidad de los estados de clasificar como un delito la migración irregular y de detenerlos. Entonces, si el migrante es detenido antes de llegar al hospital, no va a llegar al hospital, más allá de lo que diga el pacto. Ese es el gran desafío, ¿no? Yo creo que ahí, y bueno, para que lean después, voy a destacar algunas partes para que lean con calma esta versión traducida, pero nuevamente serían sobre este tema el objetivo 7 de migrantes en situación de vulnerabilidad. Este objetivo tiene algunas acciones específicas sobre regularización, en particular la H y la I. Recomiendo que las lean, son muy interesantes para la aplicación después. Eso del lado positivo, ¿no? El objetivo 5 es sobre ampliación de acceso regular al país. Ese objetivo es más ambiguo. Si lo empiezan a leer van a ver que más o menos la mitad de las acciones es como muy mercadológica. Habla de, hay un lenguaje que es el de skill supply, ¿no? ¿Cómo lo tradujiste, Elena? No, yo no traduje, yo me encontré, de oferta tuve oportunidad esta traducción, pero no es mía. Claro, perdón. Hay cosas que es difícil traducir. De oferta de habilidades, digamos, capacidades, un lenguaje muy del mercado. Entonces, es un objetivo que supuestamente habla de aumento de los canales regulares, ¿no? Pero cuando lo lees, ese aumento está bastante subordinado a lo que sería una determinación de qué tipo de mano de obra quiere este mercado, que sabemos que genera procesos de regularización y de visas que son discriminatorios y en general muy enfocados a los trabajadores de mayor calificación, ¿no? Y dejan afuera a los grandes contingentes que son incluso los migrantes más vulnerables, de gente que migra, que es migrante laboral y que no tiene digamos, una aptitud, una formación que supuestamente es deseada por el mercado. Igual en el objetivo 5 vale la pena ver la acción G, la H, la I y la J. Las 4 últimas sí presentan un lenguaje un poco más cercano al de derechos humanos, entonces hay una posibilidad acá de criterios humanitarios para las visas. Hay otras sobre desastres naturales y otras situaciones parecidas, como relacionadas al cambio climático, etc. Hay una sobre reunificación familiar y una sobre movilidad académica. Esas 4 pueden ser acciones muy interesantes para ampliar el acceso regular, el acceso a la migración regular, a una visa o una residencia. Camila, te tengo que cortar lamentablemente por tiempo, porque somos muchas. Okay, dale. Lo siento, pero muchas gracias porque creo que nos dan puntos muy útiles. Y antes de darle la palabra a María, quería pedirles que tengan en cuenta para sus respuestas, Camila, tal vez podemos volver a esto también hacia el final, 2 preguntas que ya nos vienen llegando. Nos preguntan entonces, ¿cómo hacer compatibles los estándares internacionales de derechos humanos, ya sea de los instrumentos ratificados por los estados como de lo que llamamos el derecho internacional blando con el pacto? Pareciera que a veces nos puede convenir más utilizar uno que otro. Creo que esto es un tema transversal, que es una buena pregunta que todos recordemos. Y la segunda pregunta es, también para todas nuestras intervenciones, es una pregunta en torno a cómo, a pesar de las carencias del documento final,
podemos trabajar para que los estados implementen el pacto y cómo esa implementación del pacto puede ser positiva. Hay otra pregunta sobre el retorno y ya más adelante justo yo tengo que hablar sobre ese tema y me comprometo a responder a esa pregunta. Adelante, María, con el tema de la migración laboral en el pacto. Sí, muchísimas gracias, Elena. Justo lo que estaba diciendo Camila se vincula con el primer punto que yo quería resaltar. Ya habíamos mencionado en otras webinars que los objetivos que están directamente vinculados con movilidad laboral en el pacto son los 5, 6, 18 y 22. Efectivamente, el objetivo 5, que es sobre caminos regulares, tiene una parte muy importante sobre mercados laborales, ¿no? Por lo menos estaba haciendo justo ahora el conteo y tiene al menos 1, 2, 3, 4 incisos que hablan de los mercados laborales. Ese era un perfil que ya creo que veníamos viendo incluso desde el informe que preparó el secretario general, ¿no? La oficina del secretario general, que tenía un enfoque mucho justamente de satisfacer las necesidades de los mercados laborales. Y eso está claramente visible justamente en este objetivo. Yo creo que ahí el asunto es cómo hacemos, por un lado, el análisis, valoraciones, no solamente desde los estados y desde quienes necesitan la mano de obra, pero también desde sociedad civil, sindicatos y otros movimientos de los mercados laborales y las necesidades. Y sobre todo creo que nuestro papel en ese sentido es cuidar que esas necesidades laborales no sean satisfechas por encima de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras, ¿no? Allí tendríamos justo que estar pensando cómo balancear eso, o sea, en qué medida se responde a las necesidades del mercado, pero en unos esquemas que de verdad garanticen la protección y derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras. Y efectivamente, pues ese objetivo que era sobre caminos regulares quedó muy enfocado en el tema de los mercados laborales y la movilidad laboral, dejando solamente muy vagamente algunas menciones a otros tipos de movilidades o de causas de la migración, como ya mencionaba Camila. El objetivo 6 es quizá para los que estamos en este tema de movilidad laboral uno de los más importantes, digamos que tiene el contenido más relevante al respecto. Ese objetivo, no sé si lo quieras por ahí, Elena, o si lo puedes por favor proyectar, es facilitar el reclutamiento ético y justo y salvaguardar las condiciones que aseguren el trabajo decente, ¿no? Creemos que, o en el análisis que hacemos desde el INEDIM, consideramos que ese objetivo tiene puntos bastante positivos, incluso si las referencias que nosotros y otras organizaciones y sindicatos propusimos en términos de texto no fueron recuperadas literalmente, ¿no? Y particularmente pienso, por ejemplo, en el tema de acceso a la justicia. Creo que durante todas las rondas se habló de la importancia de acceder a la justicia justamente para garantizar que los derechos humanos puedan ser respetados y garantizados en todas las fases de la migración. Pero concretamente en este objetivo no quedó mencionado tal cual la frase acceso a la justicia. Sin embargo, por ejemplo, en el inciso D, ¿no? Al final del inciso, prefiero ver la traducción porque si no yo voy a hacer aquí mi traducción casera, dice, así como sobre cómo acceder a los mecanismos efectivos de denuncia y reparación, y agrega en un idioma que comprenda, ¿no? E igualmente, en el inciso J, habla de la posibilidad de acceder a mecanismos de quejas y de reportes en aquellos casos de explotación, pero también a mecanismos de compensación, ¿no? E incluso me parece que tiene un aspecto muy positivo justo al final de este inciso porque habla de procedimientos legales ya sea en el país de origen o destino. Y ese, junto con el tema de acceso a la justicia, nosotros habíamos señalado que era muy importante tener mecanismos de acceso que fueran
binacionales, ¿no? O que pudieran justamente, a los que se pudiera acceder en el país de origen o país de destino. Entonces, ese creo que es un aspecto bastante positivo, digamos, de este objetivo, aún sí, desafortunadamente no podemos ver las palabras que nos hubiera gustado ahí, acceso a la justicia. Algo en lo que este objetivo mejoró también a lo largo de las diferentes versiones tiene que ver sobre todo con, digamos, enunciar quiénes son aquellos actores que participan de las cadenas, ¿puedes poner el inciso E, por favor, para ver cuál es la traducción que tienen ahí? Que es un poco difícil estar aquí entre el inglés y el español. Ahí está, sí, en las cadenas de suministro, justamente, ¿no? Entonces, a lo largo de las negociaciones se fueron agregando cosas sobre las cadenas de suministro, quiénes participan allí, no solamente empleadores, pero también reclutadores, y el papel que tiene el gobierno en la regulación, supervisión y sanción de esos actores cuando estos no se comportan de acuerdo a lo que está establecido en las legislaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido también es bastante positivo porque hay, digamos, como un círculo virtuoso que está enunciado ahí, en donde se habla de la necesidad de tener legislación, en la necesidad de que los estados hagan supervisión de esos actores, que haya claridad en las cadenas de suministro de quiénes hacen qué y cómo lo hacen, que haya sanciones en los casos donde estos violen derechos humanos o laborales, ¿no? Lo que quedó real, y otra cosa, perdón, antes de pasar a las cosas negativas, que también fue, digamos, una lucha que se dio desde diferentes frentes, no solamente sociedad civil, y sindicatos, pero también algunos estados, lo habíamos dicho anteriormente, todos estos que son el grupo de amigos de trabajo decente estuvieron peleando porque quedara en este objetivo, así como en otros, ¿no? Como en el 18, la frase a todos los niveles de habilidades, ¿no? Para explicitar que no solamente es un pacto que querría beneficiar a aquellos que son trabajadores altamente calificados, pero que incluye a todos los trabajadores independientemente del nivel de certificación y habilidades. En algunos incisos, no, esa cosa positiva que había salido sobre todos los niveles, de todos los migrantes independientemente de sus habilidades y certificaciones, hubo un paso atrás. Y concretamente me refiero al inciso I del objetivo 6, donde aparece la palabra contractual. Ese es un tema, digamos, esa palabra incluso es algo que desde el punto de vista de los sindicatos, por ejemplo, es bastante debatible y es algo que es muy negativo en la lectura de sindicatos y organizaciones, porque al agregar la palabra contractual a la frase, estamos hablando de personas migrantes que tienen contratos de trabajo, y por supuesto que esto normalmente se refiere a personas que solamente están en situación regular, ¿no? No a los irregulares. Ahí en ese inciso pues tenemos ese problema, junto con el hecho de que no se explicita, como nos hubiera gustado, cuáles son las salvaguardas que tienen las personas que eventualmente colaboran con las autoridades, ya sea porque han sido víctimas de delitos o de violaciones, ¿no? Por ejemplo, las víctimas de trata de personas. Sin embargo, creo que el inciso J, bueno, y otra cosa que faltó antes de pasar al inciso J, que también fue una lucha que estuvimos dando, pero que desafortunadamente no quedó allí reflejado, pues es el derecho a la negociación colectiva del contrato, ¿no? Sin embargo, creo que el inciso J de alguna manera hace contrapeso al anterior cuando dice que, cuando se refiere a los migrantes que trabajan en la economía informal y que deberían tener acceso seguro a mecanismos efectivos de información, denuncia y reparación en los casos de explotación o violación a los derechos.
Entonces, para ir cerrando esta parte, habría que decir que para nosotros el tema el tema de movilidad laboral, excepto por lo contractual y las salvaguardas, digamos, tiene buenos componentes. Y un poco pensando en la pregunta que hacía Sori de, bueno, aún con estas deficiencias, ¿hacia dónde vamos? Lo que nosotros pensamos es que sí, la implementación a nivel particularmente nacional va a ser muy importante para arrastrar todos estos temas y ponerlos en la perspectiva que nosotros queramos poner, ¿no? Para empujarlos desde lo nacional. Y además yo creo que el tema concretamente de lo laboral puede tener un cruce muy interesante con la Agenda 2030 y con los objetivos que tienen que ver con trabajo decente, porque incluso la OIT, digamos, está responsable de ciertos objetivos de la Agenda 2030 y eventualmente tendrá una responsabilidad muy importante también para el tema de movilidad laboral en el pacto. Entonces, habrá que ver cómo cruzamos estos temas y cómo ponemos todo en un mismo paquete para ir empujándolo conjuntamente, ¿no? Gracias. Muchas gracias, María. Y ahora continuamos entonces con Berenice para escuchar cuál es la visión del IMUMI, el balance de género en el pacto. Adelante, Berenice, te recomiendo que por favor trates de no excederte de 7 minutos para que logremos llegar hasta el final cumpliendo las 2 horas de la llamada. Gracias. Gracias, Elena. Pues miren, en el tema de género creo que hay 3 cosas que analizar. Uno, como en el texto formal que quedó, sí está el enfoque de género como sensible al género, como uno de los principios guías, ¿no? Este enfoque que se describe aquí, la verdad es que queda pobre, no retoma lo que ya está escrito en CEDAW y en otras convenciones, ¿no? O recomendaciones. Sin embargo, algo bueno que tiene esta aproximación de sensible al género en el pacto es que posiciona como agente de cambio no solamente a las mujeres, sino a toda la población en todos los procesos migratorios. Mujeres, hombres, niñas, niños, en todo el ciclo, ¿no? Eso es algo importante, alienta a que se genere el empoderamiento y la participación y a que no se victimice a las mujeres migrantes, ¿no? O a las mujeres en la migración. Queda pobre en el sentido de que no se retoma pues este análisis más profundo sobre la interseccionalidad, ¿no? De las exclusiones, y tampoco hace señalamientos concretos de generar medidas o acciones afirmativas en función de los objetivos, ¿no? Tampoco define qué es lo que se entiende por sensible al género. Entonces, pues cada gobierno, y en las negociaciones, la verdad es que cada gobierno tenía un entendimiento. Algo muy relevante es que se hace el grupo de amigos y amigas para la equidad de género en el pacto, con países pues muy progresistas como los like-minded o países afines, pero también con otros países que tuvieron posiciones regresivas, pero que en el tema de género son muy supuestamente progresistas, ¿no? Como por ejemplo Nueva Zelanda, o como por ejemplo algunos países de la Unión Europea, como el Reino Unido, justamente, entre otros. Entonces, este grupo es relevante porque sí apunta a permanecer por lo menos en un análisis de aquí a diciembre del Pacto Global y de cómo podría vincularse con lo ya existente, la CEDAW, las recomendaciones de los comités en materia de género para una implementación. Entonces, sí se podría generar un mecanismo que vincule, ¿no? A partir de este enfoque que quedó en el pacto. Ahora, en cuanto a los 23 objetivos del pacto, en general, en casi todos los objetivos se menciona que es importante retomar el enfoque de género o ser sensible al género en diferentes disposiciones. Desde el objetivo 1, en cuanto a recolección de datos, desagregación, algo muy interesante que fueron las 3 peleas en términos de género a lo largo de las 6 rondas, y que en la última ronda fue así como ya no insistan más, fue
que se había propuesto, principalmente por Canadá, pero por este grupo de países amigos de la equidad de género, se había propuesto que se abordara salud y dentro de eso salud sexual reproductiva, ¿no? Eso no quedó. También se había propuesto que se abordara la desagregación y los análisis para posteriores políticas públicas en función de las diversidades de identidad y de género, y no quedó así, ¿no? Quedó desagregar por sexo. Entonces, en ese sentido, pues fue muy corto. Sí hubo estados como el Vaticano, algunos africanos, algunos del grupo árabe que se opusieron determinantemente y que pues es esta dicotomía que siempre existe entre avanzar en el tema de género y que el género pues sea transversal en todas las poblaciones y en los procesos de migración, ¿no? Entonces, pues en ese sentido se queda muy corto, pero hay en un sentido positivo de transversalizar y de por lo menos mencionar algunas acciones concretas en determinados objetivos, ¿no? Por ejemplo, en el objetivo 5, sobre canales regulares, ¿no? Sí menciona como una motivante de la regularización, pues la reunificación familiar o también la violencia basada en género, ¿no? Sí, la identificación de violencia basada en género se retoma en diferentes objetivos, inclusive en las evaluaciones de estancia o retorno de las personas. Sí se genera el papel de ONU Mujeres como un actor. Aquí cabe mencionar que, miren, este pacto, al final de cuentas, es un acuerdo que no está por encima, por supuesto, de las convenciones y que es algo que no iba a superar estos ideales y estos estándares de derechos humanos. Se supone que era un intento de atraer a los países que nunca firmaron la Convención de Trabajadores en un contexto hostil para comprometerse a objetivos comunes lo más ligado posibles a los estándares de Naciones Unidas. Y en ese sentido, en el tema de género, sí se generan algunos diálogos que no se ven reflejados en el pacto, pero en este grupo sí se ven esas posibilidades de acción y de implementación que tiene que ver con la última parte de seguimiento e implementación, en qué papel van a jugar las agencias y qué papel le queremos dar, por ejemplo, a ONU Mujeres, si lo queremos fortalecer y cómo, ante un liderazgo que va a tener OIM. Ya no detallo cada objetivo, porque pues ya se acaba el tiempo, pero sí les invito a revisar que sí en casi todos se menciona que hay que hacer esta consideración de este enfoque. Muchas gracias. Muchas gracias, Bere. Pues sobre todo cuando uno lleva trabajando tanto tiempo, casi que podría quedarse horas hablando de todo lo que quiso, lo que en algún momento estuvo y lo que finalmente perdimos en el texto final. Así que les agradezco por este esfuerzo de concisión. Ojalá tengamos otras posibilidades de seguir discutiendo y evaluando más críticamente lo que nos quedó, también con esta mirada que nos siguen haciendo desde las preguntas de cómo pensar en la implementación y cómo dialogar con los estándares internacionales de derechos humanos, que cada vez parece ser, se evidencian ser una herramienta mucho más útil. Y ahora quiero darle la palabra a Gabriela Liguri de CAREF, que va a hablar de integración. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí yo de nuevo. A ver si puedo reiniciar el video. ¿Lo están viendo? No, Gabriela, no te vemos, pero no puede me que... ve. Bueno, no importa, no sé qué pasó con el video. No importa, no hay problema. Bueno, voy a tratar de ser concisa, aunque en términos de integración o inclusión, que es aquello que me solicitaron o que yo propuse para plantear en esta discusión, hay mucho para decir, porque lo cierto es que puede verse reflejado en algunos objetivos en particular, pero también es interesante cómo se puede leer de manera transversal en todo el documento. Pero bueno, para comenzar a introducirnos en este tema, yo quería, como buena trabajadora social que soy,
compartirles un poco desde dónde miro el concepto de integración e inclusión, ¿no? Y en ese sentido, yo parto de la idea de Robert Castel, que es un sociólogo francés, que nos dice que nadie pasa de estar totalmente incluido a estar totalmente excluido, y que eso debe entenderse como un proceso que él llama de desafiliación o de vulnerabilidad, y ese proceso está atravesado por dos grandes ejes. Uno es la pérdida de pertenencias sociales y otro la pérdida de relaciones con el Estado. Entonces, fíjense cuán importante son estos dos ejes cuando hablamos del tema de migración, donde los lazos de pertenencia social y de relación con el Estado son de hecho dos aspectos particularmente complejos y debilitados de por sí en la movilidad, y que el pacto ha puesto en juego de una manera que, como decíamos al principio, quizás se queda a mitad de camino, y que en algunos aspectos hay una clara intención de exclusión, particularmente de aquellos en situación de irregularidad, y una tibia garantía, entre muchísimas comillas, o intención de inclusión en muchos de los otros apartados objetivos. Entonces, bueno, digamos que yo me di el trabajo de leer el texto en clave de cuánto el pacto favorece o facilita la relación del migrante con la propia comunidad, con la comunidad más amplia, y en particular con el Estado. Y en este sentido, algunos aspectos para destacar. Algunas de las cosas que ustedes ya han dicho, claramente la diferencia entre regulares e irregulares atraviesa todo el documento. Sin embargo, hay una salvedad importante en el párrafo 11, que no sé si lo podemos ver. En el párrafo 11, donde por primera vez señala la importancia de proteger y garantizar los derechos humanos de migrantes más allá de su condición migratoria. Esto, digamos, me parece que es un punto inicial que, como decíamos, son esos guiños, esas pequeñas cosas que aparecen perdidas en el texto, que sería interesante rescatar. La diferencia entre regulares e irregulares que aparece en el texto tiene muchas implicancias, pero uno de los grandes logros, tal como se señalaba anteriormente, es que en el objetivo 15 se expresa con claridad proveer acceso a los servicios básicos para migrantes, y no sé si ahí nos podemos ir, yo voy a ir y venir un poquito. Si nos podemos ir al objetivo 15, yo también estoy yendo al objetivo 15, donde se plantea con claridad el proveer acceso a los servicios básicos para migrantes, independientemente del estatus migratorio. Aunque también hace una salvedad respecto de que para nacionales y migrantes regulares, esos servicios serán más amplios y comprensivos. En el objetivo 15 podemos ver como en el inciso A se hace un llamamiento a la no discriminación, a fines de evitar la provisión diferencial. Y en el punto B, yo interpreto que se expresa aquello que no pudo ser reflejado en términos de firewalls o de salvaguardas, uno de las discusiones más importantes en el último tramo de las reuniones intergubernamentales con sociedad civil. Pero esto de las salvaguardas de protección, que quería, digamos, proteger a los migrantes que accedieran a servicios básicos,
de la posibilidad de tener algún tipo de acción punitiva por parte del Estado respecto de su condición migratoria, queda reflejado aquí, aunque de un modo mucho más leve, digamos. Luego en el punto D, hay un aspecto que me parece que como sociedad civil deberíamos tener en cuenta y que puede dar la pauta de algunos aspectos para impulsar desde nuestros estados, que es la intención de que las instituciones públicas de derechos humanos se involucren en el monitoreo de denegatorias o obstáculos reiterados para el acceso a derechos por parte de migrantes. El inciso E, que hace referencia al tema de salud, uno de los pocos puntos donde el pacto hace una referencia explícita al tema de salud, o sea, creo que es uno de los temas más soslayados o más resistidos por parte de los estados a que aparezca de manera expresa. Lo interesante de este punto es que allí se menciona un documento de la Organización Mundial de la Salud, y yo los invito y las invito a que puedan consultar ese documento, porque lo cierto es que es un documento que plantea un marco muy interesante desde la óptica de derechos humanos, una serie de principios de protección y de garantía de acceso y atención de la salud de migrantes y refugiados, sin hacer diferencia, ni entre migrantes regulares e irregulares, o entre migrantes y refugiados. Entonces, realmente creo que, bueno, si bien hay poco mencionado de manera explícita sobre la salud como derecho, este documento que se cita nos puede dar un lazo respecto de ese punto. Y luego ya vamos al tema de educación en el último aspecto. Yo quiero ir un poquito al inicio del documento, luego de haber señalado este objetivo 15, que es el que expresamente da la pauta de cómo quedaron previstos los temas ligados a derechos sociales de migrantes, que como hemos visto no quedan expresados como derechos sociales, sino meramente como servicios básicos. Pero bueno, luego de haber visto eso, me gustaría volver un poco atrás en el texto y compartir con ustedes, en la medida en que nos dé el tiempo, algunos otros objetivos donde me parece que hay algunos aspectos interesantes que hacen al tema de la integración. Y ahí, bueno, vamos al objetivo 3, si puede ser Elena. En el objetivo 3, que señala proveer información confiable, certera y a tiempo en todos los momentos de la migración, hay un inciso, que es el inciso C, que prevé establecer puntos de información abiertos y accesibles a lo largo de las rutas migratorias, que brinden apoyo y consejería, con una lógica basada en género y también en el interés superior del niño. Y un inciso D, donde se plantea el proveer a los migrantes recién llegados información, orientación legal sobre derechos y obligaciones, acceso a la justicia para denunciar violaciones a sus derechos, y también información sobre el acceso a servicios básicos. Vuelvo aquí a enfatizar nuestro lugar como sociedad civil en los niveles nacionales y locales respecto de cómo pensar este articulado, estos aspectos. Y cómo pensarlo no solamente en cómo lo dice puntualmente en el objetivo 3, sino si vamos nuevamente al inciso C sobre puntos de información abiertos y accesibles a lo largo de las rutas migratorias, creo que esto nos desafía a pensarlo en relación a otro de los objetivos del pacto, que es el objetivo 12, el objetivo 11, sobre gestión de fronteras. O sea, cómo van a convivir estos aspectos ligados al acceso a la información y que tienen que ver con el fortalecimiento de la población migrante en el
en los diferentes momentos de la migración, con objetivos que tienen que ver con la seguridad y con esta lógica más securitista que prevalece en el texto. Y otro de los temas que también sería interesante mirar en concordancia es lo que expresa el objetivo 12D, donde se establece que ante casos de niños no acompañados, el Estado deberá hacer una inmediata referencia a los sistemas de protección nacional, cosa que podríamos pensar que está muy bien, pero también quienes estamos en terreno y sabemos que los niños que migran no acompañados tienen un objetivo y saben a dónde quieren llegar, esto puede ser visto más que como una asistencia, una lógica securitista que impide el tránsito migratorio de estos niños. Por lo tanto, bueno, estos son los aspectos que me parece que es interesante problematizar respecto de lo que nos trae el objetivo 3 con relación a otras cuestiones que nos traen otros objetivos y que están quizás más teñidas de la lógica securitista. Un aspecto a destacar que también puede ser útil para quienes trabajamos el tema y en terreno y con casos concretos, pero también a quienes hacemos trabajo de incidencia, es en el objetivo 4, la relevancia que se le da a que los estados nacionales brinden a sus nacionales documentación. Y también que los estados, a ver, vamos a ver cómo lo dice, voy a tratar de verlo acá. Estamos en el objetivo 4, sí. Todas las personas, a ver, el derecho, o sea, esto de cumplir el derecho de todas las personas a una identidad legal al proporcionarles a todos nuestros ciudadanos la prueba de la nacionalidad y la documentación pertinente, permitió a las autoridades nacionales y locales determinar la identidad legal del migrante al ingresar, Además, nos comprometemos a garantizar, mediante medidas adecuadas, que los migrantes reciban documentación adecuada y documentos de registro civil como certificados de nacimiento, matrimonio y defunción en todas las etapas de la migración, como medio para empoderar a los migrantes para que ejerzan sus derechos humanos de manera efectiva. Me parece que este objetivo es un objetivo que nos puede llevar a trabajar en garantizar la erradicación de la apatridia, digamos, en diferentes aspectos. O sea, me parece que hay aquí algunos puntos que pueden colaborar en este sentido, tanto en lo que respecta a los estados de origen de los migrantes como a los estados de destino. Y voy ahora al objetivo 7, que es aquel dedicado a grupos vulnerables, donde ya algunos de ustedes han hecho algunas referencias. Creo que el objetivo 7 lo que nos trae es una nueva referencia a el acceso o la necesidad de que el Estado asista, como lo dice, más allá de la condición migratoria, a determinados grupos vulnerables. Y hay en el inciso B una lista, digamos, una cantidad de grupos que se señalan, que es bien amplia, que va desde mujeres en situación de riesgo, niños, minorías étnicas y religiosas, víctimas de violencia, violencia que incluye la violencia sexual o basada en género, personas ancianas, personas con discapacidad, etcétera, que también me parece que nos permite trabajar en términos de ampliar los grupos que puedan tener acceso a derechos más allá de su condición migratoria.
En este objetivo también se plantea en el inciso G, asegurar asistencia legal y representación legal gratuita y accesible a todos los migrantes en cualquier lugar, diciendo que todos los migrantes son reconocidos como personas ante la ley. Esto no sé cómo está la traducción ahí, esto es una traducción casera mía, pero me parece que eso es un punto también interesante para tomar, así como la posibilidad que plantea el H de poder pasar de un estatus migratorio a otro, y el J, asegurar el acceso a la protección consular y a la asistencia humanitaria. Para terminar, solo hay un punto. Como les decía, todo lo que se refiere a salud se menciona pocas veces, y de las pocas veces, por lo general, se hace referencia al tema de salud respecto a migrantes regulares, mujeres y niños. El tema de educación también se menciona muy pocas veces, y cuando se menciona, se lo hace en muchas ocasiones ligado al tema laboral, o a niños en condición de vulnerabilidad, o también como un aspecto ligado a niños en situación de detención. Justicia se menciona aún menos veces, como unas 10 en contra de unas 15 de los otros. Y el concepto de vulnerabilidad o vulnerabilidades se repite de manera recurrente a lo largo del texto, aparece más de 30 veces en el texto. Yo creo que el concepto de vulnerabilidad ligado a migración y derechos es uno de los puntos que nos debemos dar como trabajo propio de la sociedad civil, para pensar, para problematizar, creo que es uno de los ejes que requieren interpretación, que requieren trabajo nuestro para intentar que este pacto, que está, como digo yo, a mitad de camino, pueda avanzar todo lo posible en términos de asegurar estándares altos, en términos de acceso a derechos sociales, económicos y culturales, ya que yo he estado discutiendo con ustedes cuestiones de integración e inclusión. Así que bueno, esto hasta aquí, espero haber sido útil. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Creo que sí, creo que el tema de la integración es un tema central para muchas de las organizaciones y de las personas que están en esta llamada, que trabajan justamente en esos aspectos, y me parece que sí, que has dado claves de elementos importantes. Ahora quiero darle la palabra a Claudia. Claudia, yo sé que el tema es muy importante, pero quiero pedirte que en la medida de lo posible trates de no pasarte de 7 minutos para que alcanzamos a cubrir los otros temas que nos faltan y logremos estar dentro de las 2 horas de la llamada. Adelante, Claudia. Perfecto, Elena, gracias. Bueno, a ver, tratar de hacer un resumen. En el documento en general, nosotros vemos súper bien que sí aparece el tema de acceso a la justicia, aunque bueno, sí es ambiguo en algunos aspectos, ¿verdad? De los párrafos, pero a ver si vamos al... Perdón, perdí. Si vamos a, por ejemplo, los principios rectores, algunos de los principios rectores en los que se establece aquí en el número, es donde habla, por ejemplo, de unidad de propósito, que habla de que debemos trabajar juntos, dice, para crear las condiciones que permitan a las comunidades y las personas vivir con seguridad y dignidad en sus propios países. Eso, por ejemplo, a nosotros nos llamó bastante la atención, aunque también, yo sé que también fue abordado de manera ambigua por algunos estados, pero en el caso de, por ejemplo, El Salvador, Guatemala y Honduras, este tema de por qué se van las personas migrantes y el tema de desplazamiento interno también es, de hecho, algo que
que nos mueve mucho de ver también cómo lo vamos a abordar. Entre los principios rectores en el párrafo 15, que habla del Estado de Derecho y debido proceso, y en el que se reconoce el respeto por el Estado de Derecho, dice el debido proceso y el acceso a la justicia, son todos aspectos fundamentales para la gobernanza de la migración. Entonces, claro, yo tengo la visión de interpretar este documento como a más me vaya a convenir para también el papel de la incidencia que hacemos con los comités, y pienso que esos principios pueden retomarse justamente para cimentar eso. También entre esos principios que dice que se reafirma el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación, incluido el racismo, la xenofobia, la intolerancia contra los migrantes y sus familias, lo que también nos parece bastante bueno que haya quedado esta parte de estas palabras de sus familias, porque recuerden los primer borrador no se hablaba tanto de esta cuestión de las familias, ¿verdad? O de la situación y el contexto también que las familias de personas migrantes están viviendo, y que es algo que nosotros trabajamos mucho. A ver si bajamos, bueno, quizás me voy a saltar un poquito esto. Ya voy al objetivo 6. Aquí está hablando en el literal F, que dice que algunas de las acciones para cumplir el compromiso del objetivo 6 sobre facilitar condiciones justas, bueno, esto es parte de la parte del trabajo decente, pero que nos llamó la atención también porque están justamente hablando de temas también de acceso a la justicia y un poco de las causas también que nosotros manejamos con los comités cuando hablamos de cómo proteger a las familias también y dar acceso, por ejemplo, a temas de derecho al trabajo en los países de origen y las condiciones de protección también fuera del país, ya como personas migrantes. Bueno, quizás podría rescatar diferentes cosas dentro de los objetivos, pero para efectos del tiempo quizás no voy a poderme extender mucho. Sí nos llama también mucho la atención que se habla mucho de la parte del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, se toca de manera general, pero no se aterriza del todo cómo se va, y que eso creo que es un poco de las preguntas también que hemos recibido en el chat. Pero que creo que sí se podría retomar de acuerdo con lo que vamos trabajando a nivel de incidencia. El objetivo 107 habla de abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración. Entonces, ahí está diciendo que los estados se van a comprometer a responder a las necesidades de las personas migrantes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, los cuales les pueden surgir de las circunstancias en que viajan o las condiciones a las que se enfrentan en los países de origen, tránsito y destino. Entonces acá, por ejemplo, a nosotros nos ayuda mucho, bueno, este tema que venimos impulsando mucho, que es el mecanismo de apoyo exterior, por ejemplo, que podría ser una buena práctica de esa situación de vulnerabilidad que están enfrentando personas migrantes en ese tránsito hacia los Estados Unidos, en cuanto a violaciones a derechos humanos, ¿verdad?, a las personas migrantes, que abordan este mecanismo, principios también de derecho internacional. Y el objetivo 8, que es como más específico también en este tema de desapariciones, en el que, bueno, los estados se están comprometiendo a salvar vidas, dice, a cooperar de manera internacional, dice. Nosotros lo podríamos entender a tener esas cooperaciones entre países, a crear esas mecanismos que pudieran ser de manera fluida para poder realmente lograr que se salven vidas y prevenir muertes y daños de migrantes.
Y nuevamente cita por ahí en el párrafo 24 del objetivo 8, dice que esto va a ser de conformidad, dice, con el derecho internacional. Entonces eso nos ayuda mucho a nosotros en el trabajo que hacemos porque rescata todo aquello que se fue del pacto que nosotros observábamos que fuera bueno, que fuera, ¿verdad? Pero que ya no se rescató. Creo que ahí, aunque es ambiguo, podemos tratar pues de que se rescate desde ahí. También habla en este objetivo 8 que los estados se están comprometiendo a identificar a las personas fallecidas o desaparecidas y a facilitar la comunicación con las familias afectadas. Entonces acá nuevamente se está reconociendo el tema de familias afectadas por la desaparición, ¿verdad? Por las masacres, por delitos también que han sido cometidos en contra de sus seres queridos. Y luego, pues, si bien es cierto, habla de acciones para cumplir este compromiso, bueno, habla en sus literales sobre desarrollar procedimientos y acuerdos de búsqueda, por ejemplo, y rescate de migrantes. Entonces, esta parte de los acuerdos de búsqueda, pues nos parece bien interesante. Y también con por ponerles un ejemplo, los comités de familiares de migrantes en Centroamérica y México han realizado un plan de búsqueda precisamente que ha sido propuesto a México, por poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, eso nos ayuda mucho para ver también que estas nuevas prácticas puedan ser siempre en conjunto para rescatarla, ¿verdad? En ese sentido. El literal B habla de revisar impactos de políticas y leyes relacionadas con la migración. El que se permite a los migrantes comunicarse con sus familias sin demora, dice, para informarles que están vivos. Esto también debido a muchas de las problemáticas que han tenido las familias o los comités respecto a siquiera comunicar con personas que están detenidas también. Hay uno que es también bien importante porque es parte del trabajo que se hace en Centroamérica y México también, que es el literal E, que habla de recolectar, centralizar y sistematizar datos sobre cadáveres y asegurar la trazabilidad después del entierro. Y luego dice que de acuerdo con estándares forenses internacionalmente aceptados. Entonces, aunque no nos dejaron la parte de que deben ser notificadas con dignidad, deben ser identificadas con dignidad y todo eso así de manera específica, pero sí está hablando de estándares forenses internacionalmente aceptados. Entonces eso pues ya, aunque es general, pero sí nos sirve pues, mucho. Creo que el tiempo se me acabó, pero en resumen, esto es lo que podríamos aportar por el momento. Claudia, muchas gracias. Yo creo que cada uno de estos temas definitivamente nos daría para una larga discusión y reitero, la discusión no se acaba hoy, pero pues sí queríamos tratar de hacer un esfuerzo de síntesis y de presentación general. Ahora me voy a referir yo tal vez omití presentarme cuando empezó la llamada. Yo soy Elena Olea y yo soy asesora de Derechos Humanos en Alianza Américas, en particular al tema de la no devolución y al tema del retorno. Han habido algunas preguntas al respecto, así que voy a entrar de una a este tema en particular. Para las que entraron tarde a la llamada, que están haciendo preguntas por el chat, quiero también aprovechar para decirles que esta es una traducción no oficial que obtuvimos generosamente gracias al gobierno de El Salvador. Queremos hacerle algunas revisiones, tal vez hace un rato se dieron cuenta que hay algunos errores de tipeo y otras cosas que podemos revisar y la vamos a compartir con todas las personas que asistieron a la llamada, reconociendo que no es la versión oficial. Aparentemente no habrá versión oficial sino hasta la adopción del pacto en Marrakech en diciembre, pero por ahora nos parece que la única forma en que podemos diseminar, empezar a evaluar como organizaciones cuánto nos sirve y qué podemos utilizar del pacto, cómo le sacamos el mejor provecho, es por lo menos a partir de tener una versión en español, y eso es el objetivo desde Alianza Américas, de poder compartir nuestra experiencia, el trabajo y los insumos que tenemos a la disposición con todas las organizaciones que trabajan en migración
en las Américas. Es parte realmente del trabajo que nosotros estamos haciendo día a día. En este aspecto en particular, quiero referirme entonces al tema de la no devolución y voy a tomar algunos elementos de las personas que me antecedieron para pasar muy rápidamente a ellos. Camila ya hacía mención a esta distinción entre migrantes y refugiados que aparece desde el comienzo del pacto, que es muy clara en el párrafo cuarto, incluso antes de llegar a los principios generales. Y sin duda, una de las mayores tensiones que se observaron durante la negociación era el entendimiento que tenían los estados sobre la migración. Y esta aparente creencia y dogma de que migrantes y refugiados son dos grupos claramente distinguibles de personas que cruzan una frontera. A mí me encantó la expresión de uno de los representantes de Brasil, que en la negociación decía, es que las personas no entran con un título en la frente que dice yo soy un refugiado, yo soy un migrante. Y quienes trabajamos en este tema tenemos absolutamente claro que dentro de los migrantes hay personas que tienen necesidades de protección internacional y que podrían ser refugiados y que por lo tanto deciden o no ejercer su derecho de asilo y solicitar protección internacional. Y tenemos también claro que en el proceso de integración hay una fase final en que los refugiados terminan siendo también migrantes y afrontan los mismos desafíos en la integración que tiene la población migrante. Sabemos también que hay migrantes que muchos años después de vivir en una parte del territorio nacional se dan cuenta que no pueden, de otro país, se dan cuenta que no pueden regresar a su país por motivos de origen y por lo tanto se convierten en refugiados, situación que está prevista en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, pero que de alguna forma debiera prever el pacto. Entonces esta distinción entre refugiados y migrantes es falsa, pero terminó permeando toda la discusión del texto. Y creo que allí también hubo enfoques muy torpes en términos de cómo manejar la discusión. Es importante mencionar que desde un comienzo ACNUR expresó claramente sus reservas en torno a que se tratara de describir o incluir el principio de no devolución en palabras porque le preocupaba que empezara una especie de renegociación del contenido del principio de no devolución, que sin duda era una preocupación muy válida, pero también en la negociación encontramos un grupo fuerte y grande de países que no son signatarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 51, que no tienen un régimen para el reconocimiento de los refugiados y en los cuales de hecho en la práctica termina operando directamente ACNUR para establecer procedimientos y determinar quién tiene la condición de refugiado en esos países. Y por lo tanto terminamos con un texto que es profundamente débil en el principio de no devolución. Era increíble observar cómo muchas delegaciones estatales parecían desconocer que existe el principio de no devolución en la Convención contra la Tortura y en la protección y en la Convención sobre las personas desaparecidas, sobre la desaparición forzada. Y yo creo que también haciendo un análisis y un balance más crítico, debemos también como organizaciones de migración y como organizaciones de derechos humanos preguntarnos cuánto hemos trabajado nosotros mismos para que se garantice ese principio de no devolución y para que se desarrollen procedimientos nacionales diferentes al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiados, mediante los cuales una persona pueda solicitar no ser devuelta a un país donde teme ser torturada o donde teme ser desaparecida. Y creo que esa deuda pendiente, ese trabajo que nosotros también no hemos hecho, de alguna forma recae en ese desconocimiento y esa integración en términos de los flujos mixtos y de la protección internacional de derechos humanos que debe incluir el principio de no devolución. Es decir, la no devolución no es solo un principio de derecho internacional de los refugiados. Y por eso es que observamos que luego de esta referencia en el párrafo cuarto, en el objetivo octavo, que justamente fue mencionado hace poco, hubiese sido un punto en que debiera haber habido algunas inclusiones sobre el principio de no devolución. Si ustedes lo observan, esa era una oportunidad y es una oportunidad que yo creo que se perdió en términos de lo que hubiese podido quedar incluido en el pacto. El objetivo octavo se refiere a salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales con los migrantes desaparecidos. Existe esta paradoja que parece entender el objetivo octavo
que las únicas vidas que se salvan es aquellas de los migrantes que afrontan un viaje en condiciones peligrosas. Pero sin duda este objetivo queda cojo en la medida en que no hay principio de no devolución aquí incluido, y por lo tanto yo creo que el llamado a todos nosotros es a utilizar el derecho internacional, como lo decía la Convención contra la Tortura, la Convención sobre la Desaparición Forzada, para que estos elementos de no devolución sí queden plasmados en la legislación nacional, sean parte de la capacitación que reciban los funcionarios de frontera y efectivamente se garantice este principio de no devolución en su acepción más amplia. Pero es importante mencionar que sí quedó una referencia al principio de no devolución en el objetivo 21, al cual estoy bajando. Les pido disculpas a quienes me están siguiendo la pantalla, espero que no se estén mareando, que yo trato de bajar relativamente rápido de objetivo a objetivo, pero bueno, es la forma más rápida de hacerlo. Como ustedes pueden observar, el objetivo 21, que justamente se refiere al retorno en general, es el que incluye el principio de no devolución. Y luego de muchas idas y vueltas, quedó así. El título es Cooperar para facilitar el regreso y la readmisión segura y digna, así como la reintegración sostenible. Como ven aquí, por eso hablo de la necesidad de hacerles algunas revisiones y ajustes finales a esta traducción. Dice, nos comprometemos a facilitar y cooperar para un retorno seguro y digno, garantizando el debido proceso, la evaluación individual y el recurso efectivo, manteniendo la prohibición de la expulsión colectiva y absteniéndonos de los migrantes que regresan cuando existe un riesgo real y previsible de muerte, tortura u otro daño irreparable, de conformidad con nuestras obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Luego continúa con otros elementos del retorno, pero esto es lo que quedó en materia de no devolución en el pacto. Algunos pensamos que hubiese sido mucho mejor no reescribir el principio de no devolución y simplemente hacer referencia expresa al principio, tal como decir principio de no devolución. Esta es materia, es costumbre internacional y por lo tanto pensamos que sí es una debilidad en el texto que haya quedado como quedó, pero es como quedó expresamente mencionado en este objetivo 21. Y cuando ustedes bajan en las acciones del 21, luego voy a hablar del retorno más en detalle, pero van a encontrar que hay solamente una de ellas que se refiere al retorno forzado, que otros preferiríamos llamarlo tal vez por su nombre de hecho, por su nombre como ocurre en la práctica, devoluciones o expulsiones o rechazos. Y ahí podemos observar en el E que lo que dice es asegurar que el retorno de los migrantes que no tienen el derecho legal a permanecer en el territorio de otro Estado sea seguro y digno y llevado a cabo por las autoridades competentes y una vez que se hayan agotado todos los recursos legales de conformidad con las garantías del debido proceso, otras obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, evidentemente, la interpretación correcta de del 21 con el 21E sería entender que estas otras obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos incluyen el principio de no devolución. Pero sin duda hubiese sido preferible que hubiera quedado expresamente aquí consignado en el E, pero es lo que tenemos en esa materia. Ahora brevemente quisiera referirme a los retornos. Sin duda este objetivo generaba mucho interés, sobre todo en los países que reciben gran población migrante y que tenían preocupación por lograr establecer un marco y condiciones más expeditas para facilitar el retorno. Quiero hacer hincapié que muchas de las organizaciones durante la negociación insistimos en que el problema no era cómo agilizar retorno, sino justamente cómo garantizar las condiciones para que la reintegración de los migrantes sea posible y sea sostenible, tal cual como queda aquí mencionada en el final, y por lo tanto es importante e interesante tratar de leer este objetivo 21 en conjunto con el objetivo 23 de la cooperación internacional, porque de allí debieran salir algunos elementos importantes para tratar de fortalecer las acciones de reintegración de los migrantes. Pero como ustedes pueden observar, cuando uno va bajando en estas acciones del objetivo 21, ve que se promueve que haya acuerdos internacionales, o bilaterales o regionales o multilaterales para promover el retorno. Se incluyen algunas referencias especiales a las cuestiones de género y sensibles a los niños.
Había mucha preocupación porque se facilitara la expedición de documentos y por eso se consideró que debía haber una acción particular en esta materia. Hubo una discusión muy interesante en si los estados tenían el deber de recibir a sus nacionales o más bien eran los nacionales quienes pueden ejercer el derecho de retorno, que es justamente lo que dice el derecho internacional, y esta fue una discusión en que creo que sí terminó prestándose atención al derecho internacional en esta materia. Aquí hay un punto central haciendo un llamado a los consulados a que faciliten la expedición de estos documentos, que como ustedes pueden ver y como han hecho referencia en intervenciones anteriores a la mía, está presente en todo el texto. Y bueno, hay una referencia particular a los niños, que ya se hizo mención a ella anteriormente. Cómo se facilita la reintegración está en el 21H, e identificar las necesidades de las comunidades a las cuales regresan estos inmigrantes. Yo creo que el objetivo 21 efectivamente ofrece algunas posibilidades y alternativas. Esta pregunta apareció hace un rato en el chat en términos de cómo fortalecer el retorno, sobre todo desde una perspectiva de reintegración de los migrantes y de apoyar a las comunidades a las cuales esos migrantes regresan, y eso se vincula por lo tanto directamente con el último punto que debiéramos tratar, que es el de la implementación. En la llamada pasada lo hablamos en detalle y la verdad es que el texto no incluye ningún cambio importante de lo que teníamos en materia de implementación, excepto la referencia a los planes nacionales. No sé, Camila, si tú quieres agregar algo brevísimamente sobre implementación en esta materia. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. ¿Sobre retorno, Elena? Sobre implementación. Estoy corriendo porque ya nos quedan como 7 minutos de la llamada, sí. Sobre implementación, creo que lo más importante es tener claro que una de las grandes ventajas del texto es que tiene mencionado directamente derechos humanos a lo largo de todo el texto, en muchos lugares, ¿no? Entonces, ahí el desafío es hacer valer esa perspectiva, interpretando todas sus cláusulas desde los estándares más avanzados que existan en los sistemas de protección y seguir accionándolos para que se pronuncien sobre la implementación del pacto y las políticas migratorias. Entonces, eso hay como un desafío desde el diseño mismo de este sistema de implementación, que se va a dar ahora en esas conferencias que se vienen, hasta, bueno, cuando se empiece a poner en marcha, accionar a los mecanismos de protección, a las relatorías especiales, a los comités, a los mecanismos del sistema interamericano, accionar desde la sociedad civil para que de verdad participen en los espacios creados por el pacto y que de verdad hagan una tarea de control que no depende de que el pacto les otorgue esa tarea, sino que ya la tienen, porque son los mecanismos que supervisan, digamos, la protección de derechos en cualquier materia. Entonces, creo que una tarea importante para la sociedad civil es, a través de los mecanismos que ya existen y que ya usamos, ¿no? Como el pedido de audiencias, la realización de paneles, la realización de denuncias, de comunicaciones a los procedimientos especiales, la participación en sesiones de los mecanismos de derechos humanos, hacer que ese cruce se dé, ¿no? Entonces, y que todo el tiempo esos compromisos y su implementación estén siendo controlados por su impacto en los derechos humanos. Creo que ese es el desafío en líneas generales. Sí, bueno, me parece que Camila está haciendo referencia como a tenemos que empezar la implementación, pero ya tenemos que empezar a pensar en el seguimiento y revisión. En esa medida, no acabamos de conocer cuáles serán las agencias de Naciones Unidas que van a participar en la implementación. Tenemos alguna primera idea a partir de la Declaración de Nueva York, pero eso viene y se desarrollará más adelante. Lo que sí tenemos es la idea de la revisión en este foro internacional de la revisión, pero sin duda
pues el desafío y la posibilidad están como hacemos los cruces para traer la discusión en torno a la implementación a otros foros y espacios donde hay una discusión amplia de derechos humanos, y pues también cómo ponemos el pacto en la agenda nacional. Creo que Sori lo hacía esta pregunta en el chat, que es una pregunta muy importante y relevante en términos de cómo podemos avanzar en el futuro en esta materia y cuáles son las tareas que nos quedan pendientes hacia el futuro. También en el chat se mencionaba pues que este es el texto final, no debieran haber cambios sobre este texto final. Tenemos conocimiento que habrá una discusión al interior de Naciones Unidas para acabar de completar cuáles son las agencias que harán parte de la red de migración, cómo se va a estructurar la implementación en términos de lo que se han llamado unos grupos de trabajo que debieran estar liderados por agencias particulares de Naciones Unidas, y allí sin duda se establecerán mandatos particulares que a su vez repercutirán en cómo las agencias van a estar preparadas. Y creo que el comentario de Berenice era muy importante en términos, por ejemplo, de ONU Mujeres, de cómo la apoyamos, por ejemplo, y le instamos a que cumpla un rol más importante si creemos que esa es una vía importante, y cómo otras agencias se preparan para responder mejor a este desafío, por ejemplo, en el caso de la OIT, como lo mencionaba María más adelante. Y pues sin duda la gran pregunta es cómo podemos ajustar esto y trabajarlo a nivel nacional. No sé si alguna quiere hacer algún otro comentario particular en términos de próximos pasos, cómo como organizaciones están pensando o tienen una mirada hacia adelante. ¿Alguna tiene algo que quiera compartir con las demás? Elena. Sí. Rapidísimo, creo que 3 cosas complementando un poco lo que dijiste. De aquí a octubre, la oficina del secretario general, la representante especial de Migración Internacional, Luis Harbour, va a recibir, y de hecho de aquí a julio acaban de enviar una comunicación, insumos sobre propuestas de implementación que emanen de Naciones Unidas, propuestas de coordinación, iniciativas creativas, dicen ellos, y también pues en función del seguimiento e implementación del pacto, pero en función también de la estructura de Naciones Unidas con las agencias y del rol de la OIM, ¿no? Entonces, ese es un paso importante próximo de aquí a que acabe julio. En ese correo del GCM Migration van a estar recibiendo esto. La otra es, pues, está habiendo seguimiento a nivel de las regiones y de las 7 regiones que han estado participando. Hemos estado participando de las redes globales, redes temáticas, y entonces, pues sí sería muy importante articular esas propuestas y ver qué se pone en conjunto. Y aparte también como Latinoamérica, pues es importante reconocer que varios de nuestros estados, solamente Cuba y Venezuela, creo que fueron los únicos que no estuvieron en los like-minded, en el grupo, y ellos estuvieron muy progresistas empujando. Entonces, sí es una oportunidad de aprovechar para exigirles pues ese cumplimiento de lo que ellos fueron voceros y que ahorita les conviene seguir siendo voceros hasta la adopción del pacto en diciembre, ¿no? Y a nivel nacional, pues sí, a nivel regional, valorar qué acciones hacemos en conjunto desde Latinoamérica en los diferentes espacios, y a nivel nacional, pues sí, facilitar en los planes nacionales y con las recomendaciones. Sería eso. Gracias. María, ¿tú querías decir algo? Quería agregar algo. En la última ronda, en diferentes reuniones, ¿no? Tanto en una reunión a la que convocó Luis Harbour, como en reuniones bilaterales con países como Suiza y otros, lo que nos dijeron es que para Marruecos, y eso tiene que ver con qué hacer de aquí a diciembre, además de empujar todos los procesos en los que podamos empujar para que sociedad civil tenga un papel importante en el seguimiento. También están esperando que para Marruecos los estados y los diferentes actores interesados, los multi-stakeholders, como les han llamado a lo largo de todo este proceso, puedan llevar propuestas concretas de partnerships, ¿no? De proyectos en alianza, donde se involucren tantos actores como sea posible. Y a mí me parece que ese también es algo que eso es algo que también deberíamos tener en la mira para llevar propuestas concretas
a la adopción e incluso, bueno, si ya hay buenas prácticas más allá de las propuestas, de las nuevas propuestas, creo que sería muy interesante y hay que irlo pensando en función de las alianzas que deberíamos crear para eso, ¿no? Eso quería agregar. Gracias. Aquí en el chat tenemos una propuesta interesante de Sori. No sé, Sori, si puedes hablar, si podrías compartirla brevemente con nosotros. Sí, antes de que se me muera la pila. Yo creo que sería importante compartir dentro de las acciones, sobre todo en la fecha donde se va a llevar a cabo la firma de dicho pacto, el establecer una acción en conjunto, quizás como para evidenciar que va a haber algún grupo, que formaremos algún comité observador, etcétera, donde estemos al pendiente de que se implemente dicho pacto desde las diferentes regiones. Creo que esa sería una parte importante de coordinación, y estar a la expectativa no solo de que se participó en escribir, en ser parte de esta construcción de este pacto, sino también vamos a estar, a pesar de todas sus carencias, buscando que se respete y se implemente de manera adecuada en los países. Creo que eso sería ir pensando dentro de las acciones de aquí a diciembre. Sí, yo creo que justamente en eso estamos trabajando a nivel individual y también a nivel colectivo. Un poco en el trabajo de divulgación. Les queremos reiterar que vamos a revisar esta traducción y la vamos a compartir con todos quienes asistieron a la llamada, así como una grabación de la llamada. Ustedes pueden acceder en el sitio web de Alianza Américas a esta misma información y pueden seguir en contacto con nosotros si tienen mayor interés. Nosotros vamos a estar también impulsando diálogos nacionales, sobre todo en Centroamérica, para tratar en cada estado centroamericano de discutir qué potencialidades debemos al pacto y cómo podemos trabajar justamente desde la incidencia en los estados a que elijan las acciones de cada objetivo, donde pensamos que hay mayor potencial de generar transformaciones relevantes y también hacer tanto participar desde sociedad civil en la implementación como en el seguimiento y la revisión. Justamente, o sea, nuestro trabajo como sociedad civil no termina acá, continúa, y nuestros diálogos y evaluaciones en términos de lo que podemos hacer, tanto en los espacios tradicionales, como mencionaba Camila, como en nuevos espacios continúa. Lo que tenemos que poder hacer es claramente hacer la integración del pacto a los instrumentos internacionales de derechos humanos, al trabajo que ya venimos desarrollando en las diversas instancias para sacarle el mejor partido al texto que tenemos. Y no sé si tienen algún comentario final o si aquí dejamos en la llamada siendo las 4 en punto y siendo muy respetuosos del tema, del tiempo de todos ustedes. Nada más una pregunta, ¿se va a planear otro webinar de seguimiento en algunos meses? Yo creo que sí, no lo hemos discutido, pero yo pienso que sí habría intención de nosotras como organizaciones que terminamos trabajando codo a codo, mano a mano en esta parte del proceso, a seguir trabajando y seguir compartiendo información y divulgándola en toda América Latina. Al final del proceso para mí fue muy claro que en América Latina tenemos un importante desarrollo e introspección del derecho internacional de derechos humanos. Probablemente la práctica muchas veces evidencia que estamos bastante atrasados, pero por lo menos tenemos instrumentos sólidos y algunas instituciones que sin duda podrían solidificarse mucho más, pero que son una oportunidad. Y creo que como Latinoamérica, como las Américas, tenemos que seguir trabajando para fortalecer nuestras potencialidades regionales que tal vez nos recuerdan también que tenemos mucha migración dentro de la región y tenemos que mantenerlo dentro de nuestra agenda de trabajo. Les quiero agradecer a las instituciones y a las personas que participaron hoy en esta llamada, al CELS que estuvo desde la primera llamada con nosotros, a Karef, a Inedim, que también participó desde la primera llamada con nosotros, a Berenice, que desde IMUMI, desde el bloque latinoamericano, estuvo participando en este proceso, y a Claudia, que se sumó a esta última llamada desde la Fundación para la Justicia. Nosotros seguiremos haciendo este trabajo y seguiremos compartiendo la información con todos ustedes. De verdad que les agradecemos su interés en el tema y esperamos poder seguir en contacto con todos. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, Elena.
Gracias, Elena. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Un abrazo. buenas tardes. Adiós.